yo te podía decir que en realidad fueron una serie de circunstancias particulares las que me hicieron elegir psicología, algunas de ellas familiares, algunas de ellas circunstanciales con relación a la gente que yo conocía cuando estaba estudiando en la prepa 8. Sí, sí me interesa desde luego la parte que tiene que ver con pues la biología en términos así generales, animales, plantas y también personas, y quizá algo que estaba relacionado con salud. Entonces esos factores hicieron que me metiera a estudiar psicología, pero bien a bien no tenía un conocimiento informado, amplio de cuál era el campo de actividad de los psicólogos. Sabía que tenía algo que ver, a lo mejor con salud mental, porque yo estudié en la prepa 8 y la prepa 8 colindaba con La Castañeda, que no es el grupo de rock, sino el grupo de rock sacó el nombre de que era un hospital de salud mental, que fue histórico en el sentido de que pues nosotros nos podíamos asomar como estudiantes a través de un poquito subirnos a la barda, ¿no? Para poder ver a través de las ventanas, y parecía interesante, pero en realidad lo que estoy diciendo es como resultado de lo maravilloso que es la memoria, que nos permite reconstruir hechos del pasado, pero quizá simplemente, independientemente de las razones por las cuales yo hubiera optado por estudiar psicología, me parece, ahora que sí ya sé de psicología, que la psicología es una profesión muy interesante, muy importante, y parafraseando lo que dijo algún amigo recientemente, la psicología está en todas partes. Realmente es una profesión y es una disciplina científica que tiene una posibilidad de desarrollo enorme, y creo que todavía no hemos explotado en cabalidad su utilidad. En fin, muy interesante. Cuando yo entré a estudiar la licenciatura, la facultad había sido ya creada y estábamos en el paso de transición de la Facultad de Filosofía a la Facultad de Economía, donde estuvimos, me parece que un semestre, un año máximo, y finalmente venimos aquí a lo que ahora es la Facultad de Psicología, pero simplemente habían uno o dos edificios, y en ese momento también estaban ocurriendo en el mundo de la psicología, y en México en particular, una serie de cambios que eran muy importantes y que son muy importantes para entender lo que ha pasado en la psicología en México. Algunos de mis maestros se habían ido a Jalapa, a Veracruz, y de ahí algunos se habían ido a estudiar algún posgrado a Estados Unidos. Entonces regresaron con una serie de conocimientos e información que impactó muchísimo a la psicología aquí en Ciudad Universitaria. El director, en el primer director aquí, ¿no? Quizá uno de los que permitió el desarrollo de la psicología experimental, fue Luis Lara Tapia. Y entonces, entre las gentes que vinieron ahí, desde luego estaba Emilio Rives, Florente López, Arturo Bouzas también se incorporó en algún momento. Estaban también los psicofisiólogos, entre ellos de manera pues notable, aunque no es el único, Víctor Alcaraz, y además había un buen número de psicólogos que se dedicaban a la práctica profesional.
Eli Rayek, Francisco Montes, y se me va alguno. Héctor Ayala es más joven, pero es como de esta tradición. Entonces, lo que se acostumbraba en aquellas épocas era formar como grupos pilotos. Entonces, un número, pues quizá no llegábamos a los 20, nos agrupamos y solicitamos que nos dieran clases. Algunos de estos profesores como muy distinguidos. A lo mejor por estos intereses que tenía en farmacología conductual, yo me metí a la maestría en psicofisiología y estuve trabajando una temporada con Víctor Alcaraz en algunas cosas que se hacían en aquella época. Algunos de los estudiantes avanzados de doctorado estaban tratando de demostrar el condicionamiento operante de señales de la actividad cerebral, como cierto tipo de ondas a través de reforzamiento o feedback, y varias otras cosas, proyectos de sueño, en fin, ¿no? Pero después de estar ahí un año y llevar una serie de materias de bioquímica y en fin, una serie de actividades, me cambié a la maestría en análisis experimental y estuve trabajando con Florente López, y mi tesis era sobre el efecto de otros reforzadores sobre igualación en programas múltiples. Es algo que la ecuación de Bernstein de igualación predice, y habían muy pocos artículos que se habían publicado en esa época al respecto. Yo estaba trabajando con ello, y finalmente no la terminé. Conseguí una aceptación a la Universidad de Sussex en Inglaterra y una beca del CONACYT, y entonces me fui a estudiar allá y saqué el doctorado y regresé a México después de 5 años. Curiosamente regresé a trabajar al departamento de farmacología porque en la Facultad de Psicología no había lugar. Retomé algunas de las cosas que estábamos trabajando y nuestras acciones en el mundo, y los eventos de alguna manera están asociados. Hay toda una discusión sobre causalidad, pero no me voy a meter a ello, pero el punto es que al menos temporalmente hay eventos que coinciden en tiempo y tienden a asociarse, y los filósofos británicos empiricistas habían avanzado muchísimo en la discusión teórica de este asunto. La influencia de Pavlov, que desde luego no como psicólogo, porque no lo era, sino como psicofisiólogo quizá, pues había impactado o había utilizado mucho de estas teorías asociativas para explicar el funcionamiento del cerebro. Y en mi experiencia en Sussex, el departamento de psicología tenía, yo creo que, 2 características que eran muy interesantes. Primero, lo compartía con un departamento, con una sección de cognición humana que era muy importante, y el segundo elemento es que ambos estaban en la escuela de biología. Entonces había una influencia por una parte biológica, ¿no?, de la teoría de la evolución para explicar y entender la evolución y la diversidad biológica en la Tierra. Estaba este grupo de cognición que, te digo, era muy importante, y estaban en esa época pues algunos de los psicólogos del aprendizaje más importantes, McIntosh, Bob Box, y mi tesis tuvo que ver con lo que se conoce como condicionamiento inhibitorio o aprendizaje inhibitorio, que básicamente lo que implica es cuáles son los efectos que tienen señales que predicen
la omisión de otros eventos que pueden ser importantes. Entonces, a partir de esto es que yo reconstruyo un poco lo que son mis líneas de investigación. Entonces, aquí en el laboratorio sobre lo que trabajamos es básicamente aprendizaje, ¿sí? Pero no nos interesa exclusivamente, digamos, la comprensión funcional del aprendizaje, ¿no? O sea, lo que sería básicamente la versión de la ley del efecto, sino que nos interesa más bien entender cuáles son las leyes o los procesos asociativos que permiten ese efecto. Y en particular, pues suponemos que estas leyes ocurren en nuestro cerebro, que hay eventos que son percibidos, que activan grupos neuronales en diferentes partes del cerebro y luego ocurren otras cosas, y si están de alguna manera conectadas, asociadas, pues una evoca la otra. Básicamente es eso. Y hemos estado trabajando en diferentes aspectos de esto, ¿no? Que va desde el aprendizaje mediado por otra persona, que es el aprendizaje por observación, y desde luego utilizando diferentes procedimientos de condicionamiento pavloviano y también de condicionamiento instrumental u operante. Nosotros en México somos el laboratorio que trabajamos en ello. Hay otro que es el de Javier Vila en Iztacala, y desde luego quizá las dos personas que han estado trabajando en esto, uno es Rescorla y el otro es Mark Boughton. Entonces es un tema muy importante y que desde luego tiene ramificaciones también para entender qué es lo que ocurre con el aprendizaje a nivel neuronal. Una de las líneas de investigación que tenemos y que es quizá la más activa ahorita es la que tiene que ver con aprendizaje asociativo. En particular nos interesa muchísimo estudiar la recuperación o las condiciones que permiten la recuperación, pues, de aprendizajes o memorias o comportamientos que se aprendieron, pero por diferentes motivos, circunstancias, se extinguieron, se olvidaron, pero que resurgen en algún momento particular en el tiempo bajo ciertas condiciones. Y eso es lo que nos interesa. Un poco ahorita no estamos trabajando mucho en ello, es lo otro que te decía que tiene que ver con el estudio del aprendizaje observacional, también desde la perspectiva de las asociaciones que se puedan dar.